Devaluación monetaria. Es la disminución del valor oficial de una moneda por decisión de la autoridad pública. Entraña un cambio en la relación de valor que ella mantiene con otra u otras monedas que le sirven de referencia o, para decirlo en otras palabras, una modificación de la paridad cambiaria. Por tanto, la devaluación significa disminución de la capacidad adquisitiva del signo monetario, tanto con relación a otras monedas como a los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. Sus efectos son beneficiosos para las exportaciones de un país, ya que ellas reciben divisas de mayor valor con relación a la moneda local, y encarecen las importaciones, puesto que se requiere más cantidad de dinero que antes para pagar las compras al exterior. Por eso, cuando un país tiene problemas de balanza de pagos, la devaluación se usa, entre otras medidas económicas, para restablecer el equilibrio por la vía de alentar las exportaciones y desalentar las importaciones. La devaluación difiere de la desvalorización monetaria puesto que esta es una depreciación de facto y no deseada de la moneda, a causa de diversos factores de la economía, mientras que aquella se origina en una resolución voluntaria de la autoridad pública que decreta la reducción del valor en oro de la moneda y, por tanto, de su paridad de cambio con las demás monedas. La operación contraria a la devaluación es la revaluación monetaria, que consiste en la decisión de la autoridad estatal de subir el valor de la moneda nacional en relación con las monedas de otros países y modificar, por tanto, la paridad cambiaria con ellas. Las primeras operaciones devaluatorias se efectuaron bien entrado el siglo XX. Francia la hizo en 1926, Inglaterra en 1931, los Estados Unidos en 1933. Desde entonces la devaluación devino en un instrumento de manejo macroeconómico, aunque sus efectos son muy negativos sobre el nivel de precios y, consiguientemente, sobre la situación económica de la gente pobre que, con sus ingresos fijos, no tiene medios de defenderse. En los últimos años ella ha formado parte del repertorio de recetas del Fondo Monetario Internacional y de los organismos multilaterales de crédito para los países del tercer mundo. Hay básicamente tres clases de devaluación: una que persigue estabilizar la economía, al consagrar una desvalorización ya producida en la unidad monetaria, y que busca el crecimiento de la producción sobre bases más sólidas; otra de carácter defensivo que sirve para proteger los intereses de un país ante la devaluación decretada por otro con el cual mantiene intercambios comerciales; y una tercera, que es la devaluación ofensiva, destinada a fomentar las exportaciones y ampliar sus mercados, mediante el establecimiento de nuevas relaciones de precios. El sistema económico y monetario mundial de la postguerra, que se estableció en la Conferencia Monetaria y Financiera de Bretton Woods en julio de 1944, implantó un estricto control de los desplazamientos internacionales del capital financiero y una alta rigidez cambiaria. Algunos economistas atribuyen a esos controles las elevadas tasas de crecimiento económico, productividad y empleo que se dieron en el mundo en aquella época. En cambio, en la era de la globalización, la absoluta libertad de movimiento de los capitales por los mercados financieros del planeta llevó a la flotación de las monedas y a la acentuada volatilidad de los tipos de cambio, lo cual indujo a las instituciones financieras y bancarias y a las empresas productivas a movilizar sus capitales, diversificar sus inversiones y comprar activos financieros de diversa clase en distintos países para defenderse de los riesgos del cambio. Es decir, les indujo a especular. Canadá, Alemania y Suiza en 1973, Estados Unidos en 1974, Inglaterra en 1979, el Japón en 1980, Francia e Italia en 1990 suprimieron todas las restricciones a la movilización internacional de capitales. El sistema fue copiado por los países latinoamericanos bajo la presión del Fondo Monetario Internacional. Los países de Asia resistieron por más tiempo. Pero, de todas maneras, el sistema desembocó en una economía internacional de especulación. En esa línea de acción, los especuladores compran divisas cuando están baratas para venderlas cuando están caras. Muchas de esas transacciones tienen cortísimos plazos, en instantes, horas o días se hacen movimientos cambiarios de ida y vuelta. Y los estados resultan impotentes para controlar ese flujo de capitales desregulados, con sus bruscos cambios de dirección y oscilaciones caóticas en las cotizaciones. Se trasladan de la bolsa de Tokio a la de Frankfurt, o de la bolsa de Londres a la de Sao Paulo miles de millones de dólares en un instante. En el ciberespacio se mueven capitales varias veces superiores al monto de las transacciones de la economía real y forman las llamadas burbujas financieras. Aunque no compartimos las tesis del monetarismo,
que exageran la influencia de la moneda y de la política monetaria en el curso de la economía de los países, no podemos dejar de reconocer que la firmeza cambiaria contribuye a estabilizarla. Una baja pronunciada de su divisa significa para un país, desde la perspectiva macroeconómica, la disminución de sus importaciones frente al aumento de sus exportaciones por la vía del encarecimiento de los bienes y servicios extranjeros, pero además determina la elevación de los costes de producción de las empresas que trabajan con materias primas e insumos importados, con la consiguiente pérdida de competitividad del país en esas ramas industriales. Y, desde el punto de vista microeconómico, el deterioro cambiario implica la reducción del poder de compra de la gente porque los alimentos y artículos que vienen del exterior cuestan más. Recuerdo que en la crisis de Indonesia, 1997-1998, en que la moneda nacional, la rupia, perdió el 50% de su valor, millones de personas cayeron en la penuria puesto que el arroz importado que consumían masivamente subió de precio. Algo parecido ocurrió en Ecuador cuando el gobierno demócrata cristiano decidió a comienzos del 2000 devaluar la moneda nacional, el sucre, en 5 veces, como paso previo para ir hacia la dolarización. Hubo un empobrecimiento repentino y general de la población, que vio drásticamente mermado su poder de compra. En cambio, el alza de la cotización de la moneda nacional produce el fenómeno contrario, se abaratan las importaciones y se encarecen las exportaciones. Todo lo cual demuestra los efectos que las fluctuaciones de la moneda. Devaluación del peso mexicano. La devaluación del peso mexicano, consiste en la pérdida de valor que ha sufrido la moneda mexicana, principalmente frente al dólar a lo largo del tiempo. En 2015, el tipo cambiario rebasó la marca de los 16 y 17 pesos por un dólar por primera vez en su historia. Además, la devaluación del yuan en China obligó a que el Banco de México tomara medidas para fortalecer al peso. Cambio histórico. Los primeros datos que se tienen, datan del primer imperio mexicano a cargo de Agustín de Iturbide. La paridad estaba en 0.97 pesos por dólar, y se mantuvo casi sin cambios hasta 1875, cuando se redefinió en un peso por dólar y que prevaleció durante el Porfiriato. La estabilidad terminó al comenzar la Revolución Mexicana. La poca confianza que se tenía del peso así como la inestabilidad social y política fueron las causas de que su valor se cotizara en 23 por dólar en 1916, cuando comenzó a estabilizarse la situación política del país, hizo que el peso se situara en un rango entre 1.80 y 2.12 por dólar en el periodo de 1917 a 1930. Tipo de cambio por sexenio. Lázaro Cárdenas del Río, de 4.00 a 4.21. Manuel Ávila Camacho, 4.85 a 6.68. Miguel Alemán Valdés, de 6.68 a 8.65. Adolfo Ruiz Cortines, de 8.65 a 12.50. A partir de aquí, se consolida el milagro mexicano, el PIB crece al 6.5% anual, pese a que la población lo hace al 3%, el tipo de cambio se estabiliza por cerca de 20 años. Sin embargo, durante el mandato de José López Portillo, termina el milagro mexicano. El Estado comienza a reducir su intervención en la economía, debido a los graves desequilibrios y baja competitividad económica que esto había ocasionado hasta entonces. Muestra de esto es que el gobierno se vio forzado a abandonar el control de cambios, debido a la falta de fondos con que sustentar el peso. Dicha crisis cambiaria ocurrió a pesar de que en esos años la producción y exportación de petróleo alcanzaron cifras sin precedentes. A partir de 1981 deja de haber un tipo de cambio fijo. Desde el principio del sexenio de Luis Echeverría hasta el final del sexenio de Miguel de la Madrid, el tipo de cambio pasa de 12.50 a 2,289,58. En 1993 se devaluó la moneda y pasó de pesos a nuevos pesos, de esta forma 1,00000 pesos se convierten en $1.00 nuevo peso, así tenemos que. En el periodo de Salinas de Gortari va de 2,289,58 a 3.41. En el gobierno de Ernesto Zedillo se pasó de 3.41 al inicio de su mandato a 9.36 pesos al finalizar el mismo. Vicente Fox, pasó de 9.36 a 10.88. Felipe Calderón Hinojosa, de 10.88 a 12.962,4 aunque a principios de marzo de 2009 alcanzó los 15.365,5 pesos por dólar, debido a la crisis económica mundial. Sin embargo, la cotización del peso logró recuperarse y mantenerse estable hasta los primeros meses de 2011.
Esto significa que, desde 1910 al día de hoy, el peso se ha devaluado cerca de 7,500%. Políticas de tipo de cambio a través del tiempo. Hasta 1991 existió un tipo de cambio con paridad fija, artificial y determinada por el Estado, de acuerdo a los intereses de los gobernantes en turno. De 1982 a 1991 hubo un tipo de cambio dual con dos tasas distintas, el tipo de cambio libre y el tipo de cambio controlado. De 1991 a 1994 hubo un tipo de cambio semicontrolado con bandas de flotación. Solamente hasta 1994 se logró tener un tipo de cambio libre, lo cual ha contribuido a la estabilidad económica del país en los últimos años. La intervención estatal actualmente se limita a la subasta de divisas que realiza el Banco de México en ciertas circunstancias para intentar amortiguar fluctuaciones bruscas en el tipo de cambio. Causas de las devaluaciones. Existe devaluación cuando hay una elevada inflación en el país y esta es causada por emitir mucho más dinero del que puede respaldarse por el PIB y por las reservas internacionales del país. El exceso de dinero emitido puede deberse al endeudamiento gubernamental excesivo, al aumento excesivo del gasto público, así como el no llevar una correcta política económica. Poca confianza en la economía y por lo tanto del peso. Los inversionistas nacionales y extranjeros ponen sus capitales en monedas y países más seguros, compran dólares o euros, entonces el precio para adquirirlos, tipo de cambio, aumenta. Puede haber devaluaciones controladas para atraer capital extranjero al país, porque su dinero rendirá más en moneda nacional, además las importaciones de mercancías serán más caras, lo que podría favorecer al mercado interno. El término devaluación representa la pérdida del valor nominal de una moneda frente a otra extranjera. Causas principales. Una elevada inflación por la emisión de dinero no respaldado mediante el PIB y las reservas internacionales. El endeudamiento del gobierno en una forma excesiva. Aumento excesivo del gasto público. Al no existir una política económica sustentable, grandes capitales emigran a otros países donde existe una moneda estable. Inestabilidad social, pérdida del poder adquisitivo. Es cierto que al enfrentar el país una devaluación existe un crecimiento en el turismo extranjero, ya que éste prefiere vacacionar donde vale más su dinero. Por otro lado, se da un incremento en las exportaciones al volverse más atractivas las mercancías nacionales en el extranjero. La primera devaluación en México se da cuando un dólar costaba 0.97 pesos cambiando a 1.00 peso por dólar. En enero de 2016 un dólar cuesta 18.30 nuevos pesos, MXN o New Mexican Peso, denominación de moneda empleada tras la estrategia del sexenio salinista, meramente política o incluso cosmética en la cual se le quitaron 3 ceros a la moneda, con lo cual, la paridad del dólar con el peso se convirtió de un dólar igual 3.417,8 pesos, MXP, a un dólar igual 3.41 nuevos pesos, MXN. Esto significa que un dólar vale hacia enero de 2016, 18,300 MXP, no MXN. La devaluación de las monedas de América Latina supera 35% anual. El escenario de altas tasas de inflación en la mayoría de los países de la región viene acompañado de un tipo de cambio desfavorable en las economías emergentes. Tras hacer una comparación entre los países de la Alianza Pacífico, Colombia, Chile, México y Perú, y las grandes economías latinoamericanas, Argentina y Brasil, el promedio de devaluación de sus monedas supera 35,5%, en el último año. Dentro del ranking, los más afectados son Argentina, Brasil y Colombia, cuyas divisas se desvalorizaron 59,29%, 59% y 39,59%, respectivamente. El jueves el real brasileño tocó su menor valor de la historia al caer 1,38% frente al dólar. La tendencia fue acompañada, por el peso argentino con la suba a 13,7. Varios acontecimientos han incidido en el comportamiento de las monedas regionales. En primer lugar, la caída de los precios del petróleo contribuyen a la disminución de los dólares que entran y como consecuencia las divisas latinoamericanas se devalúan. Con esto, el crecimiento del PBI y las importaciones serían las más impactadas, pues dada la correlación de los ingresos con el comportamiento de los precios del crudo, el dinamismo de las economías de países con dependencia alta a las materias primas se ha desacelerado, explicó Juan Felipe Pinzón, jefe de investigaciones de profesionales de bolsa en Colombia. No por nada,
el FMI actualizó sus proyecciones sobre la economía para América Latina, estimando una recesión de 0,3% en 2016. En segundo lugar, la alta volatilidad experimentada por los mercados globales en estas primeras semanas del año, a causa de los temores sobre la economía china y la sobreoferta de crudo estimulada por Irán, ha sido otra de las razones que han presionado los tipos de cambio. La aversión al riesgo en el mundo hace que las economías busquen activos seguros, mientras que activos riesgosos como las monedas emergentes están perdiendo valor, expresó Sebastián Díaz, analista de divisas internacionales del Banco de Bogotá. La tercera causa de la devaluación de las divisas de la región viene de la mano del alza de 25 puntos básicos las tasas de la FED en 2015, que obligó a los bancos a subir el interés en los créditos como una manera de evitar la migración de los capitales de inversión. Con un dólar en subida libre, las monedas más representativas de América Latina volvieron a perder terreno y acumulan en 2015 una fuerte depreciación, que alcanzó un nivel récord en México, variaciones negativas superiores al 7% en Chile y Argentina y una devaluación del más del 20% en Brasil. En Estados Unidos, el dólar subió el miércoles frente al euro, el yen y las principales divisas internacionales, a excepción de la libra esterlina, recuperando la tendencia al alza de los últimos meses que preocupa a los mercados, incluidos los de la región. El billete verde permaneció en nivel récord en México, donde el peso mexicano se depreció un 0,93% frente al dólar, para una contracción de la moneda local en 2015 del 9,4%. La alta cotización del dólar, que el lunes superó por primera vez en 3 décadas la barrera de los 16 pesos en el mercado interbancario, promueve las exportaciones y el turismo pero afecta a los negocios locales a juicio de los analistas. Alto valor. En Argentina, el precio del dólar informal ha vuelto a dispararse presionado por una mezcla de factores estacionales y macroeconómicos a los que se suma la incertidumbre sobre el rumbo que tomará la economía con el cambio de gobierno que se producirá en diciembre. El denominado dólar blue tocó el martes un nuevo máximo en lo que va del año, 15,10 pesos por unidad, un 65% por encima de la cotización en la plaza formal, a la que los argentinos tienen restringido el acceso desde finales de 2011. El dólar en el mercado informal, considerado ilegal por el gobierno, retrocedió 20 centavos por falta de operaciones, pero aún así se mantiene en uno de los valores más altos del año y acumula una variación positiva del 7,6%. En Brasil, compensa. La disparada del dólar se siente también en Brasil, que enfrenta una economía frágil, con la inflación disparada, previsiones de contracción del 1,4% en 2015, alza constante en los tipos de interés y donde la depreciación del real acumula en lo que va del año un 21,29% respecto a la denominación estadounidense. El real retrocedió un 1,79% frente al dólar, moneda que cerró el día negociada a 3.227 reales para la compra y a 3.229 para la venta en el tipo de cambio comercial. El dólar fuerte en Brasil ha ayudado a compensar, en parte, la retracción de la industria y mantener el nivel de ingresos de las exportaciones pese a la reducción del volumen vendido al exterior en ciertos sectores afectados también por la baja de los precios. En Chile, la peor posición. En Chile, las cosas tampoco fueron diferentes y el peso chileno se depreció un 0,42% frente al dólar, que cerró a 653,80 pesos comprador y a 654,10 pesos vendedor, su peor posición desde diciembre de 2008. El tipo de cambio en Chile no da descanso y expertos financieros estiman que el dólar seguirá subiendo en los próximos meses para la felicidad de los empresarios que exportan y ven que la divisa extranjera ha avanzado este año más de un 7% frente al peso. Sin embargo, al otro lado de la vereda, el alza del dólar en Chile y otros países repercute fuerte en el valor de las importaciones, como los automóviles, artículos electrónicos e insumos. Niveles de hace 11 años. En Colombia, el dólar, que cerró a 2,798 pesos para la venta, regresó en julio a los niveles de 11 años atrás cuando se cotizaba a 2,609 pesos y se espera que antes de finalizar el año rompa la barrera de los 2,900 pesos. El presidente de BTG Pactual Colombia, Armando Montenegro, dijo que sin un choque externo importante, con efectos directos, el dólar llegará a los 2,900 pesos antes de final de año y en 2016 rondaría los 3,000 grados 3,200 pesos, en gran parte por la variable que representa el valor del petróleo. Presión en Uruguay. Por su parte,
el peso uruguayo se depreció un 0,71% frente al dólar al término de las operaciones de la jornada en el mercado de cambio libre de Montevideo, con un precio para la divisa extranjera de 28,15 pesos para la venta y de 27,35 para la compra. El presidente del Banco Central de Uruguay, BCU, Mario Vergara, dijo que el fortalecimiento del dólar y el sostenimiento de una demanda doméstica firme generan presiones inflacionarias y un contexto en el que bajar la inflación es bastante complicado. En otros países. En Paraguay, en tanto, el guaraní se mantuvo estable frente al dólar, que cerró con un precio de 5,147 guaraníes para la venta y de 5,139 para la compra. Ya en Perú, el sol cedió un 0,16% frente al dólar, que terminó negociado a 3,205 soles, una devaluación del 7,26% de la moneda local en lo que va de año. La moneda de Ecuador y Panamá es el dólar estadounidense, mientras que el boliviano, en Bolivia, y el bolívar, en Venezuela, tienen controles de cambio por parte de los gobiernos de esos países. En Cuba, a su vez, el dólar estadounidense fue eliminado de la circulación en 2004 y tiene una cotización fija equivalente al peso convertible cubano. Este es el fin del documental, espero se suscriban al canal, me regalen un me gusta y compartan el vídeo. Hasta pronto.